Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión vamos a tratar sobre un artículo. Realmente no es un artículo como tal, pero sí es un documento que tiene, digamos, una base científica. Son debates sobre nutrición que en este caso lo hacen un psiquiatra y una psicóloga. Es de hace muy poquito tiempo y hay en este debate, que es un debate tipo Oxford, dos oponentes, digamos, que tienen que estar defendiendo posturas diferentes, pero no es su opinión personal, es decir, tienen que hacer el ejercicio de debate, de intentar posicionarse en un lado y en el otro. De hecho, el artículo en sí mismo está en inglés, entonces yo lo tengo traducido un poco a mi manera, con lo cual no debe de ser una traducción perfecta, pero creo que el mensaje principal sí que está claro. Y ya lo voy a empezar leyendo en cómo lo tengo traducido, ¿no? El título sería: el concepto de adicción a la comida ayuda a comprender mejor la sobrealimentación y la obesidad. En este caso, yo he elegido el artículo, el documento, que dice sí, es decir, que afirma esta frase. Pero hay otro que tiene el mismo título exactamente y dice no. Es decir, que aquí el tema que se va a debatir es si el concepto de adicción a la comida ayuda a comprender mejor la sobrealimentación y la obesidad. Y aquí se parte de la base de que sí. Entonces, en concreto, la psicóloga empieza diciendo que sí y por qué, y después el psiquiatra lo refuta. Y ella vuelve otra vez a hacer una contestación, ¿no? Argumentando, pues sí, es cierto lo que dice tal, pero bla, bla, bla. Y existe la versión exactamente igual, pero con el no. Y en ese caso, empieza hablando el psiquiatra, refuta a la psicóloga y vuelve después a contestar otra vez el psiquiatra. Yo he leído las dos y aunque me parecen buenos, a la hora de hacer una lectura me pareció mucho más dinámico y no sé, me enganchó más, ¿no? Como si fuese, por decirlo de alguna manera, si tuviese que elegir un libro para leer o una lectura para leer en un momento que tenga libre, yo creo que me aporta más y me resulta sobre todo más entretenido. Además es un tema que indirectamente yo muchas veces hablo en el canal y que también, aunque de una forma muchísimo más leve, porque en Instagram creo que no es un medio apropiado para debatir de estas cosas, que lo trato como muy por encima, ¿no? Y como son conceptos bastante complejos, me parecía interesante, y cuando digo complejos no me refiero a complicados, sino a que intervienen muchas variables en él y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces a mí muchas veces me pasa que cuando una persona, pues en una red social como puede ser Instagram, te hace un comentario, pues no sé, no es un ataque, ¿no? Pero como para decirte, pues mira, no estoy de acuerdo contigo. Que ya sabéis que eso es anti-yo. O sea, yo soy evitadora de conflictos número 1 y no voy a ir a alguien a decirle, pues no estoy de acuerdo contigo. Y a empezar ahí un debate, como creo que ya he comentado en alguna ocasión, ¿no? Una persona puede estar haciendo un comentario sobre algo y no quiere decir que haya leído mucho sobre ese tema. Entonces, el debate ahí no enriquece para nada, porque esa persona está dando su opinión sabiendo solo una partecita de la realidad. Entonces, me parece que en este caso sí que es un debate que puede aportar mucho porque ambos, tanto el psiquiatra como la psicóloga, tienen mucha experiencia en todo el tema de la comida, además a nivel científico, es decir, saben lo que a día de hoy tenemos investigado, lo que tenemos más o menos conocido, y ese es el debate al que a mí me gusta ocupar tiempo, ¿no? Realmente, pues en las redes sociales, cuando se generan esos debates que no puedes aprender absolutamente nada y simplemente estás pues perdiendo un poco tiempo, pues sinceramente yo prefiero hacer otra cosa, acariciar a los gatos, estar haciendo yoga o dar un paseo. Y sé que no es lo ideal, porque en redes sociales se busca precisamente pues interactuar, las relaciones entre personas. Pero es mi forma de ser así, a lo mejor algún día me esfuerzo en cambiarla, pero bueno. Voy a empezar leyendo el artículo. Me comprometo a dejar
en la cajita de información, y si no es en la cajita de información, en comentario fijado, como hice la vez que sacamos el vídeo que habíamos hecho Víctor Robledo y yo. Como me olvidé de ponerlo en la cajita de información, puse su Instagram después en un comentario fijado, pues haré lo mismo. Si no me acuerdo cuando suba el vídeo, cuando me dé cuenta, ya en un comentario fijado debajo de este vídeo pongo el enlace a este artículo para que lo podáis leer, o al artículo, que es exactamente igual pero con la versión no, porque no quiero que penséis que me estoy aquí ocultando información para dar una opinión mía sesgada por haber elegido precisamente que sí, ¿no? Porque aquí ya os digo que como hay refutación también se dice por qué no. Pero que nos quede claro el título, ¿no? Porque la gente ya se empieza a poner nerviosa cuando oye la palabra adicción y comida, y aquí simplemente dice: el concepto de adicción a la comida ayuda a comprender mejor la sobrealimentación, ¿sí o no? ¿Vale? Es un debate sobre esto. Bien. Voy a empezar leyendo y de vez en cuando, espero más, no tampoco hacerlo mucho porque si no, no sé cuánto va a durar este vídeo, pero en fin. Voy a empezar leyendo. Ya os digo que no es un artículo científico como tal, o sea, es un debate como de opinión, porque no tiene un abstract, una introducción, una metodología. No es un artículo científico así, pero sí es un debate que tiene su nivel, ¿no? Empieza la psicóloga. Que bueno, no voy a leer los nombres porque los voy a pronunciar fatal, pero bueno, la chica se llama Ashley y él Johans, creo yo. Pero como los apellidos son muy raros, prefiero no pronunciarlo. Gracias a este tipo de científicos por dedicar su tiempo a esto, por investigar temas que son para mí muy relevantes, y ya veréis, si os interesa, el nombre de ambos en el título, cuando ponga abajo el enlace, y además es actual, es de marzo del 2021, si no recuerdo mal, cuando salió esto. Así que bueno, las sustancias adictivas, como los opiáceos y otras drogas, son muy reforzantes y algunas personas, pero no todas, las consumen compulsivamente. A mí esta primera frase ya me parece muy significativa, y que todo el mundo, cuando habla de que no se puede utilizar el concepto adicción a la comida, pues ya se debería de plantear. O sea, obviamente que tú puedas tener en tu casa una botella de Jack Daniels o incluso una bolsita con cocaína y también unos donuts de chocolate, pues nunca, cuando se evalúa si esas sustancias tienen un potencial adictivo o no, se está dando por hecho que le pase a todo el mundo. Y yo con frecuencia veo en estos debates que la gente dice: pues yo me como, cuando pasó por ejemplo el debate o toda la polémica con la palmerita de chocolate esta de 2000 y pico calorías, pues yo me como un trocito y ya está. Pues si tú eres una persona normal y con un mínimo de fuerza de voluntad, deberías de poder controlarte. Me parece injusto, y es por esto por lo que he decidido hacer este vídeo, porque aunque sabemos que todo el mundo no se vuelve alcohólico por tener en su casa una botella de whisky o por tener en su casa una bolsa con la sustancia que sea, no dejamos de estar de acuerdo en que haya medidas de salud pública que protejan a las personas más vulnerables, o que incluso, pues en algunos casos, sabemos que también hay impuestos, como en el caso del tabaco, porque sabemos que el consumo de tabaco va a tener a nivel sanitario una repercusión. Entonces, me sorprende que haya como esa especie de puritanismo, que no se puede hablar de determinados alimentos, porque no son todos, por supuesto, como un potencial adictivo, y en cambio hoy en día te pones en las redes sociales con una copa de vino y eres profesional sanitario y poco menos que te tiran piedras. Entonces me parece que hemos llegado a un punto de estar muy desubicados, porque lo que importa es la función que hacen ese tipo de sustancias, ¿no? Su potencial, todo eso. Y utilizar el argumento de, pues a mí nunca me ha pasado, pues yo jamás sería capaz de tomarme todo eso. Es que lo que tú seas capaz de tomar da igual, porque precisamente para eso está la ciencia, para intentar generar una metodología que nos sea común y útil a todos, no lo que a ti te da la gana. Y que cuando venga una persona, o lo que a ti te nace de forma natural, que sí, cuando empieza a comer esa palmera de chocolate se la coma entera, digas: no, es que tienes un problema, estás enfermo. Quizá no es tan enfermo. Quizá es una persona que cuando había escasez de alimentos, es decir, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, era un gran superviviente y ha cambiado tanto el ambiente que sus genes no se han adaptado a él, ¿no?
Dice, los alimentos altamente procesados, que nosotros diríamos ultraprocesados, y ellos utilizan en inglés la palabra hiperprocesado, pone HP. Y yo cambiaría HP de hiperprocesado por HP de hiperpalatable, porque yo creo que lo que tendríamos que ver es, oye, mira, y hay estudios sobre eso, ¿qué hay detrás de lo hiperpalatable? ¿O qué hay detrás de los alimentos ultraprocesados? Porque he estado utilizando, como muchas veces se hace en la literatura científica, palabras como dieta occidental, dieta de cafetería, ultraprocesados. Oye, ¿qué hay detrás de eso? Define esa categoría y objetivízala para que podamos realmente utilizarla, porque si no es como un mare magnum ahí dentro de ultraprocesado que no sé, caben muchas cosas dentro de los productos ultraprocesados, ¿no? Pero bueno, dice, los alimentos altamente procesados tienen concentraciones anormalmente altas de hidratos de carbono refinados y grasas. Bueno, eso ya muchísimas veces lo he dicho en el canal, en la naturaleza no existen alimentos que tengan esa combinación de grasas y de hidratos en tan alto nivel. Y esto tendría que ver con que nosotros estamos diseñados para conseguir comida, conseguir energía. Para nuestro cerebro nos lanza esa señal de placer cuando detecta que está consiguiendo energía, porque la comida sería un reforzador primario asociado a nuestra supervivencia como animales. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú te comes un alimento que tiene toda la energía junta del mundo, la señal de placer es enorme. Eso la propia naturaleza no lo da. No quiere decir con esto que yo esté en contra de consumir cosas que la propia naturaleza no lo dé. No, me refiero a como proceso de entender por qué cuando yo me como un plátano con crema de cacahuete me sabe a gloria bendita. ¿Es que es mi gusto gastronómico? No, es tu sistema de recompensa. Entonces se puede romantizar todo lo que quieras y me parece perfecto, pero creo que se debe de tener en cuenta. Estos alimentos son altamente reforzantes y algunas personas, pero no todas, las consumen compulsivamente. Aquí habría también que diferenciar que muchas veces la gente se confunde lo que es impulsivo de compulsivo. Una persona impulsiva es una persona que no tiene capacidad para inhibir ese impulso de comer algo. Pues que le pones una caja de bombones delante y aunque hace 2 minutos decía, tengo que dejar de comer tanto chocolate y tal, pues la ve delante y dice, me quiero comer esto, ya no voy a entrar en el debate si hay que utilizar la fuerza de voluntad o no, porque no creo que haya que utilizar la fuerza de voluntad, o que no sería lo recomendable, quiero decir, estar inhibiendo impulsos. Yo creo que deberíamos de tener una alimentación saludable de una forma fluida, ¿no? Es como si te digo que no creo que el mundo debería de estar, o todo el mundo debería de estar forzándose para hacer ejercicio, que te tendría que apetecer de forma natural moverte. Y compulsivo sería estar, pues empezar a comerte un bombón y acabarte reventando toda la caja. Eso es un comportamiento compulsivo. Y ni todas las personas son impulsivas, ni todas las personas sufren de comportamientos compulsivos. Los alimentos ultraprocesados, como las sustancias adictivas, son más efectivos para activar los sistemas neuronales relacionados con la recompensa que los alimentos mínimamente procesados, ¿no? Y aquí ya hace pues esta categorización que tiene que quedar clara y que creo que siempre, ya desde que nace el debate de adicción a la comida, deberíamos de poner sobre la mesa. Comida es un concepto también vacío, en el sentido de que ¿qué es comida?, ¿no? Pues bueno, para mí comida es una cosa, para otras personas es otra. Para mí, cuando digo comida, son alimentos que son un ingrediente en sí mismo, un alimento, manzana, cacahuete, para mí eso es comida. Diría filete de ternera, pero mucha gente me dirá, pues para mí eso es un animal. Bueno, pues tofu o lo que tú quieras llamar, una semilla, un huevo, eso es comida. Cuando ya hablamos de productos, que son mezclar determinados alimentos, y me da igual si lo hace Galletas Cuétara o tu tía la de Cuenca, ya estamos hablando de otra cosa. A nivel de sistema de recompensa, a nivel neurológico es distinto. A nivel de impacto metabólico es distinto. Entonces, habría que matizar eso, ¿no? Por eso ya os digo, cuando muchas veces la gente que se ofende, cuando utilizo términos como adicción, pues no sé por qué prefieres que utilice, enganche, dependencia, consumir en exceso, desplazar otros alimentos, no lo sé, es lo que digo siempre, esos debates infinitos que no llegan a ningún sitio.
voy a mirar a la página de la persona que hace ese comentario y en su feed de Instagram solo veo recetas de repostería, con lo cual entiendo que esa persona lo que pasa es que no está muy a gusto con su forma de comer y por eso le incomodan estos comentarios. Porque objetivamente es lo que es. O sea, no se puede negar que es más reforzante esto que lo otro. No se puede negar que nadie se da atracones de apio. En cambio, que mucha gente se da atracones de bocadillos, de heladitos, de etcétera. Bien. Los alimentos... Más importante aún, los alimentos ultraprocesados están asociados con los indicadores de comportamiento de la adicción. Y aquí los describe como disminución del control sobre el consumo, que eso sería por muchos motivos, no solo porque sean alimentos muy palatables, pero los alimentos ultraprocesados en general hacen que la persona tenga que utilizar mucho más la fuerza de voluntad para parar de consumirlos. Aunque una persona diga, a mí no me cuesta comerme solo media palma de chocolate, si te comieses una manzana te costaría mucho menos, en líneas generales, porque vale, hay 1000 variables que intervienen en cuánto consume una persona, incluso variables totalmente subjetivas como tu propio gusto personal. Entonces, nunca se va a poder llegar a un concepto que sea unánime para todos. Pero está claro que, en general, el control sobre el consumo es más difícil con este tipo de alimentos. De hecho, una de las cosas que se achaca a los ultraprocesados es que te ponen cómete 4 galletitas, cuando sabemos todos que 4 galletitas la mayor parte de la gente no se va a comer. Un antojo fuerte, ¿no? O sea, son los típicos alimentos que la gente te dice que tiene cravings con ellos. Uso continuo. A pesar de las consecuencias negativas, todos conocemos muchísimas personas que, incluso habiendo pasado por un evento traumático, como un infarto o lo que sea, vuelven a recaer en el consumo de ese tipo de alimentos. Que es un hábito, que lo que tú quieras, pero que es cierto que, aun sabiendo y entendiendo las consecuencias negativas, perpetúan con esto. ¿Y cuánta gente hay que te dice, a mí por lo menos como dietista, mucha gente me ha dicho... si yo pudiese dejar de consumirlo, lo haría. Es decir, que muchas personas, en sus propias palabras, están dando a entender que querrían hacerlo racionalmente, pero hay un comportamiento más primitivo, más subcortical, que les impide hacer lo que realmente querrían. Bien. Y repetidos intentos fallidos de reducir o eliminar la ingesta, ¿no? Que viene siendo más o menos lo mismo, como que la persona lo ha intentado, pero no es capaz. Por lo tanto, los alimentos ultraprocesados son clave en los patrones adictivos de ingesta de alimentos. Al igual que las drogas adictivas, los alimentos ultraprocesados son complejos. Quiere decir con complejos sustancias artificiales diseñadas para proporcionar de manera eficaz ingredientes reforzantes, por ejemplo, carbohidratos refinados y grasa. Con complejos se refiere a eso, a que tienen varios ingredientes. También a mí me rechina o no me gusta, no sé cómo decir, lo de drogas y meter drogas como si todo fuese lo mismo, cuando realmente no es así, pero ya tenemos como muy interiorizado decir drogas y como cuando decimos cáncer, ¿no? Aunque uno sea totalmente distinto que otro. Entonces todas estas cosas dificultan mucho la comprensión, ¿no? Y es un poco lo que yo quería decir otro día cuando compartí un post en Instagram sobre los antojos y me decía una persona que bueno, que es que reducir a una variable o tal, que es como un reduccionismo, ya, pero es que precisamente de eso va la ciencia, de que tú demuestres que ese reduccionismo, qué función tiene dentro de esa ecuación. Está claro que después cuando interpretas a esa persona, no. Entonces a mí no me parece que sea una pérdida de tiempo, que sean estudios para conocer, por ejemplo, pues el efecto de la privación de X nutrientes en una futura compulsión o en un antojo. Me parece genial que se haga y que se investigue. Otra cosa es que cuando tú tienes una persona delante veas que hay varias cosas, ¿no? No solo eso. La abstinencia y la tolerancia no son necesarias para una clasificación de adicción. Sin embargo, los alimentos ultraprocesados pueden desencadenar ambos procesos. Y eso es cierto. Se ha visto en estudios que se hacen sobre todo pues, con alimentos azucarados y tal, la abstinencia pues
no me acuerdo exactamente los síntomas, pero sí que he leído sobre todo con el tema del azúcar, como las personas pues refieren que el hecho de estar acostumbrados a consumirla y no tomarla no es que solo le fastidie, ¿no?, el hecho de que les priven de esa experiencia sensorial, sino que tiene consecuencias a nivel físico, por decirlo de alguna manera. No voy a decir temblores, sudoración, porque no me acuerdo, pero sé que sí que hay literatura sobre ese tema. Y tolerancia es obvio. O sea, es obvio que tú te empiezas a cuidar y te das cuenta de que antes te tomabas un alimento más sano y ni te dabas cuenta que te sentaba mal, y cuando ya te empiezas a cuidar, mucho antes te empiezan a hacer daño, porque se genera tolerancia a ese tipo de alimentos que son dañinos para el organismo. A nivel de salud pública, las consecuencias negativas de los alimentos ultraprocesados son altas, incluso para quienes no tienen niveles clínicamente relevantes de alimentación adictiva. Que esa es otra, que yo he pensado muchas veces. Es que, claro, tú, por ejemplo, hablas del tabaco y, bueno, tabaco y cáncer de pulmón, que es la típica asociación que suele hacer todo el mundo, y dices, bueno, sí, está claro eso. Y después hay que tratar a esta persona y tal. Pero en cambio con la comida no llegamos a ese punto, porque, bueno, ¿tienes prediabetes? Pues tómate una pastillita. Entonces nos empezamos a medicar a los 50 años y es como que ya tenemos la sociedad montada para ir paliando los efectos que tienen nosotros comer mal. Ya sé que estoy haciendo un pecado ahí mortal de nutricionismo y que hay otras cosas como el ejercicio físico, el estrés, todo, ¿no? El descanso, todos los componentes sociales y demás. Pero quiero decir que la sociedad ya está diseñada para soportar y haber normalizado todas las consecuencias que genera para nosotros comer mal. Mirad la cantidad de patologías intestinales, la cantidad de patologías autoinmunes que hay hoy en día, y la gente ya lo ve como si fuese algo que te cae del cielo. No entiende que eso cae del cielo porque tú lo tienes en tus genes, probablemente porque tus padres lo han tenido y por el tipo de vida que tú tienes. El reconocimiento de que algunos alimentos pueden ser adictivos informará... El reconocimiento de que algunos alimentos pueden ser adictivos informará el tratamiento clínico de la obesidad y subrayará la importancia de las intervenciones políticas centradas en el medio ambiente. Bueno, quiero decir, lo que yo entiendo que está diciendo aquí es que puede ser una ventaja el reconocimiento de que algunos alimentos pueden ser adictivos dentro, por ejemplo, del tratamiento clínico de la obesidad, y que además eso no solo sería una ventaja a la hora de tratamiento, sino que también sería una ventaja a la hora de salud pública para poder prevenirlo, ¿no? Bueno, yo aquí lo que quería decir es que dentro de las personas más negacionistas, que no lo digo como si fuese algo malo, pero del término de las calorías, que muchas veces en Twitter tienen debates y tal, pues ya lo he dicho en otros vídeos, a mí me parece genial que tú digas la obesidad, el comer en exceso es una consecuencia, pero lo reducimos todo como a temas muy hormonales, inmunes, del medio interno. Y no es solo eso. O sea, también es que hay algunas personas que tienen el mismo comportamiento con la comida que tiene alguien con el tabaco, para que nos entendamos. Entonces, si una persona se pusiese a nuestro lado a decir, es que claro, fumar es la consecuencia de un organismo que no funciona bien porque tienes resistencia a no sé qué hormona. Es que no es solo eso, porque el acto de alimentación está determinado por muchas cosas, por tu cultura, por tu accesibilidad, por lo que tú percibes por los alimentos. Entonces, estar machacando con el tema de si es la resistencia a la leptina, una inflamación o tal, a nivel científico, genial, para cuando tienes una persona delante que te va a decir que esa persona, si no desayuna una magdalena, no puede ser feliz, pues olvídate ya de la resistencia a la leptina y de la resistencia a la insulina y de todo lo que se te puede imaginar, porque ya es otro nivel el que hay que trabajar, ¿no? Incluso para aquellos sin niveles clínicamente relevantes, que eso está claro, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente. El reconocimiento de que algunos alimentos pueden ser adictivos informaría... Bueno, esto se repite varias veces, no sé por qué, pero bueno, lo que digo, que lo ven como una ventaja a nivel de estrategias de salud pública y a nivel de posible tratamiento contra la obesidad, a tenerlo en cuenta. Bueno, y entonces aquí
va a decir cuál es su argumento principal para defender que sí, que el concepto de adicción a la comida nos ayudaría a entender la sobrealimentación y la obesidad. Perdonadme que estoy un poco espesa, pero llevo una semana de esas de dormir poco, dolor de cabeza y tal, por eso me cuesta, ¿vale? Los alimentos altamente procesados, como la pizza, el helado, el pan blanco, y mirad que mete aquí al pan blanco, chin chin, que en España el alimento que más calorías aporta a la alimentación de la gente. Las galletas y las patatas fritas ahora componen la mayor parte, en este caso, del suministro de alimentos de Estados Unidos. Los alimentos ultraprocesados se crean combinando carbohidratos refinados y grasas, a menudo junto con sodio y aditivos alimentarios, en concentraciones que superan los alimentos naturales que son mínimamente procesados, como frutas, verduras y legumbres. Bien, yo esto siempre lo he dicho y yo personalmente a mis clientes siempre recomiendo lo que os digo aquí. Que no es que no compres la galleta, es que no la hagas en tu casa, a no ser en excepciones, porque hay estudios que evalúan eso, cómo nosotros puntuamos un alimento que es rico en grasa y en hidratos y otro que es independientemente solo rico en grasas y solo rico en hidratos, y es muchísimo más reforzante un alimento rico en grasas sin hidratos. Entonces, si tienes aguacates y tienes plátanos, ¿por qué tienes que juntar el aguacate y el plátano? Y ojo, no digo que esté mal que una persona haga una receta con eso. Digo que cuando una persona, por ejemplo, empieza a buscar información sobre tengo dificultad para concentrarme, voy a ver si encuentro unos tips para poder aplicar. Todo es control estimular, ¿no? En plan, pues una habitación agradable, autoinstrucciones, motívate, ponte un cartelito, ahí, Mr. Wonderful, bla, bla, bla. ¿Qué significado tiene para ti? Ahora, una persona que se sobrealimenta, el primer consejo que le vamos a dar para que deje de sobrealimentarse es hablarle de comida y darle 50 recetas. Y que tiene que ir a un súper tal, y al otro súper a buscar lo otro, y a la tienda de suplementación pedir tal. Pero chico, pero si esa persona ya está obsesionado con la comida y ha normalizado comer por comer. Lo que menos le hace falta es que le estén hablando de comida todo el día, o que le digan, no te preocupes, que puedes comer magdalenas tal. No, es que esa persona tiene que interiorizar que ese no es el concepto correcto de lo que es la nutrición para el ser humano. Se tendrá que ver un documental de cuando el hombre estaba trepando por los árboles y cómo le costaba conseguir comida, porque eso es la mayor parte de la historia de la humanidad. Desde hace 50 años hay una relativa abundancia de los alimentos y que se han ido modificando en función de nuestro estilo de vida, en el sentido de, pues por ejemplo, la película esta tan famosa que nunca me acuerdo cómo se llama, que es una película, aunque pues sería creo que basado en la realidad, de cómo se creó McDonald's y que incluso se ve, ¿no?, en la película cómo los dueños se resisten cuando el comercial que está pues haciendo que la empresa crezca mucho les dice, no, pero no hagáis los batidos aquí, los hacemos en un minuto con unos polvitos y tal. O sea, ellos no querían hacer eso, pero sucumbieron, ¿no?, a todo ese convertir comer en consumo. Por no hablar de que ya no nos podemos limitar al aguacate y el plátano. Tenemos a personas que, igual que la industria alimentaria, tienen intereses porque lo que venden son recetas que llevan una harina súper difícil de encontrar, porque quiero conseguir una harina baja en hidratos de carbono, que eso ya es contradictorio de por sí. La harina viene de un cereal. Pues no, hay que comprar la harina de coco, la harina de no sé cuánto, la harina sin gluten, la harina de 50.000 frutos secos molidos, hay que tener en casa, como no lleva gluten, el psyllium de las narices, hay que tener un espesante determinado, que ahora hay uno que está muy de moda, no me acuerdo del nombre, pero que eso, goma Santana creo, o algo así, que ya todo el mundo empieza a tener en casa, ya ni te haces la crema de dátiles, ya te la venden hecha. O sea, de verdad, mi postura, que no es que me importe, pero quiero decir, mi postura se ve con un extremo, porque no hay una visión global, porque es que en el extremo que ya estamos es en el otro, en el de comer por puro deporte, no por necesidad en ningún momento. Y cuanta más disponibilidad de alimentos hay y más reforzantes son esos alimentos, más nos va a apetecer comer, ¿no? Entonces eso es algo que tú no puedes controlar porque está en tu propia
naturaleza. O sea, hemos sido creados para ser buscadores de comida porque lo necesitamos para sobrevivir. Entonces tú nunca vas a cambiar tu funcionamiento neurológico. Tú le das a un bebé, a un niño pequeñito, un trozo de pan o un chupete pasado por azúcar y claro que le va a encantar. Su cerebro funciona así, no es ningún mérito. Que el otro día estaba viendo un artículo que hablaba de unas galletas en plan cookie rellenas de nocilla y lo ponían como, el consumidor, ni que consumidor ni nada. Esas personas o esas empresas tienen científicos que saben cómo funciona nuestro cerebro, que saben cómo hacer ese tipo de alimentos, qué texturas buscamos, qué os buscamos, y lo que me molesta sobre todo es eso, que se tache a la industria alimentaria de preocuparse de vender, que al fin y al cabo todas las empresas tienen como fin vender, y en cambio ese mensaje, cuando lo lanza una persona que es un profesional de la salud, que no se ha visto como lo que es, algo que va a generar un perjuicio en personas vulnerables. Y después tenemos que inventarnos que es que hay gente que nunca va a conseguir un porcentaje o un ratio entre compartimento corporal graso y masa muscular saludable. Hombre, comiendo así, ¿no? Eso está claro. Si te rodeas de alimentos que no hace falta tener hambre para comerlos, pues está claro que no es que no te funcione tu cerebro, es que no le estás dando las señales adecuadas, ¿no? Pero bueno, sigo. Todo esto tiene aquí referencias científicas, pero obviamente no voy a acudir a ellas porque si no el vídeo se haría entero. Las encuestas nacionales confirman que la mayoría de los adultos, e incluso los niños pequeños, consumen cantidades excesivas de alimentos ultraprocesados, a pesar del conocimiento generalizado de las posibles consecuencias para la salud. Esto, una vez ya os dije que leí un Twitter que decía una chica que hasta Carlos Ríos, ¿no?, antes de Carlos Ríos, habría que hacer como antes de Cristo, A.C. Antes de Carlos Ríos, no sabía que las galletas Oreo eran malas para la salud. Pues bueno, chica, no sé en qué mundo vives. Esto, como diría Antonio Escotado, hoy en día tenemos todo su móvil en la mano y si en vez de utilizar el móvil para ver tonterías, para buscar recetitas, para decirle a alguien que te lo dé todo hecho, que es otra de las cosas que genera el punto de decadencia en el que estamos, que expliquemos algo tan complejo como un trastorno de la conducta alimentaria, como lo veo que muchas veces se hace en TikTok, que es sufrimiento vital, pues con dibujitos y bailando la Macarena y tal, a mí es que me parece que eso lo único que hace es daño, sinceramente. Y aún hace poco leía un artículo de las consecuencias que tiene para nuestra capacidad de razonamiento el hecho de pensar en dibujitos, como son las infografías, y pensar en bailecitos, en vez de hacer un pensamiento que tú mismo construyas en tu mente abstracto, un pensamiento metafórico, que es totalmente necesario para tener espíritu crítico, ¿no? Pero bueno. La mayoría de los intentos de reducir la ingesta de ultraprocesados fracasan. Y la mayoría de los que inicialmente tienen éxito eventualmente resultan una recaída, lo que ya sabemos. Se puede perder grasa, pero mantener la pérdida de grasa en el tiempo es complicada. Este patrón de recaídas crónicas de ingesta excesiva de alimentos ultraprocesados, a pesar de las claras consecuencias adversas para la salud, tiene un parecido sorprendente con la ingesta de sustancias adictivas, lo que plantea la cuestión de si los alimentos ultraprocesados pueden ser adictivos y si el concepto de adicción a los alimentos tiene relevancia clínica o política para combatir la obesidad. O sea, esta persona no está diciendo los obesos son adictos a la comida. No, está diciendo tener en cuenta el concepto de adicción a la comida como una variable más podría ayudar a que nuestras políticas de salud, a que nuestros tratamientos contra la obesidad fuesen más efectivos. Y por supuesto las personas que les gusten los porcentajes de grasa elevado que los sigan manteniendo, porque esto ya empieza a generar ya un debate emergente, porque cuando hay personas diciendo que un porcentaje elevado de grasa no es malo, no es un factor de riesgo, que se lo han inventado personas de estas opresoras que dirigen el cotarro y lo que tenemos que pensar, pues entonces ya dices, ¿para qué valen estos artículos y estas investigaciones? Porque esto parte de la premisa de que la obesidad es un problema, de que el exceso de grasa es un problema. Y supuestamente, según algunos profesionales, ya sabemos que eso no es ningún tipo de problema. Entonces, pues bueno,
Es que a veces me pasa que estoy hablando y los gatos están debajo de la mesa y no lo sé, y muevo una pierna y veo que doy ahí una patada suave, no os preocupéis, no estoy maltratando a animales. Digo, Dios mío, justo ahí se tiene que poner. Y aquí la psicóloga nos da una clase magistral de qué indica que una sustancia sea adictiva. Encuentre las 7 diferencias, no, las 7 similitudes. Las sustancias adictivas se crean característicamente al procesar sustancias naturales. Por ejemplo, las plantas para opiáceos, cocaína y tabaco, las frutas, granos o azúcar para bebidas alcohólicas. En aquellas con concentraciones anormalmente altas de ingredientes reforzantes, por ejemplo, la nicotina o el etanol. ¿Vale? Entonces, bueno, alude otra vez un poco a cómo se extrae de lo natural, y esto sí que es creo que lo que yo quería decir antes, ¿no? Que no es lo mismo mascar una hoja de coca cuando vives, creo que lo hacen en Perú, ¿no? O en zonas muy elevadas, no es lo mismo eso que tú aquí consumir cocaína, ¿no? No es lo mismo que pues en Perú mismamente coman quinoa que tú ahora llegues aquí y te hagas un pastel de quinoa con la crema proteica sabor Ferrero Rocher, no sé qué, no sé cuánto, y si no lo ves normal es que eres un amargado, ¿no? Bien. Existe una heterogeneidad significativa entre las sustancias adictivas. Y aquí supongo que lo que va a hablar es un poco lo que yo decía antes, que es que tampoco todas las sustancias adictivas son iguales, ni toda la comida es igual, por supuesto que no. Algunas sustancias son intoxicantes, por ejemplo, los opiáceos, el alcohol. Bueno, yo, como persona que me he dado tracones durante 10 años, os puedo decir que muchas cosas que la gente piensa que no pasan con la comida, pasan. Lo que pasa es que nunca han comido tan compulsivamente como yo para saber que pasan, pero pasan. Es decir, yo he estado tirada en una cama sin poder prácticamente moverme solo por darme atracones. Y me puedes decir, sí, ya, pero tú eres una enferma y no vamos a regular a toda la sociedad porque tú seas una enferma. Y yo digo, vale, perfecto, pero bien que lo hacéis con el alcohol, con el tabaco y con otras sustancias. Y a lo mejor, por, entre comillas, culpa de vuestra visión tan purista o tan puritana de lo que es la comida, hay mucha gente vulnerable, como era mi caso en ese momento, no solo por la sustancia, sino por mi persona y por la circunstancia vital en la que me encontraba, que puede desencadenar en ese tipo de comportamientos. Pero otras no, se refiere que otras no son intoxicantes, como el tabaco, vale, obvio, todo el mundo sabe que le pueden hacer un test de alcoholemia si va conduciendo, en España, por ejemplo, pero si has fumado un pitillo antes de subirte a un coche nadie te va a decir nada. Algunas tienen síntomas de abstinencia somáticos mortales, como por ejemplo convulsiones en la abstinencia del alcohol, pero otras no, como por ejemplo el cannabis o el tabaco. Algunos se consumen comúnmente en atracones discretos, por ejemplo el alcohol, pero otros se consumen en un patrón de consumo controlado y constante, como por ejemplo el tabaco. Algunas son legales, como el alcohol y el tabaco, mientras que otras no lo son, como la cocaína. Dada esta heterogeneidad, es importante evaluar las similitudes entre sustancias adictivas para guiar la evaluación de la capacidad adictiva de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces me parece ese abordaje súper importante porque cuando la gente se pone así como tiquismiquis, ¿no? Siempre que digo tiquismiquis pienso que una persona que no hable español y oiga tiquismiquis dirá, ¿pero qué es esto, no? Pues que se ponga así como muy exigente con sus requisitos para que una sustancia sea adictiva o no, que empezar a decir pues lo típico, pues eso, pues que no te puede producir esto, pues es que esto no te intoxica, tal. Y me parece, yo estoy totalmente de acuerdo con este tipo de razonamientos, porque yo no sé si tenéis personas en vuestro entorno que no coman muy bien, yo sí, y que se dé, por ejemplo, delante de vuestra cara a niños pequeños alimentos muy malsanos, ¿no? Como pues alimentos ultraprocesados o que utilicen la excusa del alimento casero y vayan pues a la panadería del pueblo y a reírse como un niño de 3 años se come una palmera de chocolate que es más grande que su propio cráneo, ¿no? Bueno, pues sí, hay gente que hace este tipo de cosas. Y que cuando tú tienes un discurso que es así potentillo, ¿no? Alguna vez sé que he dicho cosas que hay gente que ha hecho que se enemiste conmigo ya de por vida, ¿no? Tenía un profesor cuando estudié el FP de dietética que decía que, bueno, pues para darle algunos alimentos que le daban las madres a los hijos, pues que le podían poner un chupito de vodka ya. Si total,
Claro, entiendo que si partimos de ignorancia, entendiendo ignorancia como no conocimiento, no como algo peyorativo, por supuesto, que la gente le pueda dar a sus hijos galletas de desayuno, magdalenas, porque parta de esa excesiva confianza de que lo legal es sano. Aunque todos sabemos que se recetan muchos medicamentos legalmente, que tienen mogollón de efectos secundarios, todos sabemos que el alcohol es legal, y no tenemos que hablar de una alta graduación. O sea, hay gente alcohólica que se va bebiendo cervecitas durante el día. O sea, no es que estén en su casa bebiéndose una botella de JB desde que se levantan, ¿no? Y no hay una comprensión sobre el tipo de efectos que eso tiene en nuestra conducta. Y ya no hablemos de la gente que se ha quedado a medio camino y que le cuesta aceptar que muchas patologías tipo hipotiroidismo, no me sale la palabra, gente que tiene manifestaciones cutáneas de cualquier tipo, problemas digestivos, cambiando su alimentación tendría una calidad de vida muchísimo mejor y sin tomar ningún tipo de medicamento. Pero a eso no aspiramos, porque ya partimos de la base de que eso es para obsesionados. Porque si tú a una persona le quitas el gluten, le quitas los lácteos, tal, por Dios, le vas a fastidiar la vida, mejor que viva con cansancio crónico y que siga desayunando su tostada, por supuesto que sí. Todo por mantener esa nutrición arcaica que a la mayor parte de la gente ya no le sirve para ver un cambio significativo en su calidad de vida. Todas las sustancias adictivas son altamente reforzantes y alteran el estado de ánimo, es decir, puede aumentar el efecto positivo o reducir el efecto negativo. Y algunas, pero no todas, las personas que los consumen lo harán de forma compulsiva, es decir, seguirán consumiéndolas a pesar de las consecuencias negativas o el deseo de dejar de consumirlas. Las sustancias adictivas activan el sistema de recompensa y conducen a la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Sin embargo, el carácter adictivo de una sustancia no puede determinarse mediante un marcador biológico específico, por ejemplo, la magnitud de la liberación de dopamina, sino más bien por la capacidad de la sustancia para desencadenar un conjunto básico de indicadores de comportamiento. Y de hecho, es muy habitual que una persona que esté en un bucle, como cuando yo estaba dándome atracones, tenga varias conductas que son funcionalmente sustitutivas una de otra, ¿no? Pues yo tenía un comportamiento compulsivo con el alcohol, por ejemplo, cuando salgo de fiesta, y de hecho sigo siendo una persona que tiene que controlarse cuando consume alcohol. Lo que pasa que, obviamente, me conozco y voy a una cena o a una comida familiar y si me apetece bebo 1 o 2 copas de vino. Pero yo soy ese tipo de persona que por el efecto que el alcohol produce en mi sistema nervioso me apetecería seguir bebiendo. No tanto por la desinhibición, porque no tengo especialmente vergüenza, pero sí porque de alguna forma me hace sentir como más relajada, estar menos a la defensiva, movidas de mi personalidad, de mi historia vital y todo eso, a las que, bueno, pues el alcohol en cierto modo da una respuesta. Y entiendo que para otras personas la respuesta sea su croissancito de chocolate. Pero me parece que si se entendiese que ese croissancito de chocolate es una forma de automedicación como otras, quizás sí, mucha más gente podría dejar de tener un problema de sobrepeso, de comer compulsivo, de lo que sea. Y aquí dice cuáles son esos indicadores de comportamiento, ¿no? Disminución del control sobre el consumo, impulsos o antojos hacia la sustancia, uso continuado a pesar de las consecuencias negativas y repetidos intentos fallidos de reducir o dejar de, por ejemplo, fumar. Bien, aquí además es lo que yo decía antes. Si ahora ya estamos en ese nivel del debate en que las consecuencias negativas no dejan de serlo, dejan de serlo, a mí me parece muy bien que si eso, pues no sé si se ha estudiado a nivel de marketing social o cómo va, que decirle a la gente que bueno, que aunque tú no pierdas grasa, que cuidarte está bien, pues bueno, si eso sirve, pues me parece perfecto. Pero el porcentaje de grasa elevado tiene unas consecuencias y comer sano, hacer ejercicio, descansar, no debería hacerse porque así voy a tener como consecuencia tener menos grasa. No, debería hacerse por venir de un entendimiento de que es algo que nuestro propio organismo espera. Y como yo muchas veces le digo a mis clientes, si tú me invitas a tu casa y yo voy con una botella de Coca-Cola y empiezo a regar tus plantas con Coca-Cola, te parecería mal, me echarías de tu casa, estás loca. Y yo te diría, bueno, pero la Coca-Cola tiene agua, ¿qué mal le va a hacer unos aditivos de nada?
En cambio, tú eso se lo haces a un niño y le hace gracia a la gente. Le hace gracia que la gente consuma Coca-Cola. Y si dices esto, es que estás buscando el perfeccionismo, estar sentado a la derecha de Dios. No, de verdad que no. Simplemente estoy intentando decir que si ese consumo fuese tan puntual, a nadie le molestarían este tipo de comentarios. Y le molestan porque el consumo es muchísimo más que puntual. Es un consumo elevado, es un consumo constante. Te vas a un supermercado un sábado por la tarde y flipas los carritos de la compra, especialmente a las familias que tienen niños. La capacidad de una sustancia para desencadenar los indicadores conductuales de adicción aumenta cuando el ingrediente reforzante, por ejemplo, nicotina o etanol, se encuentra en una dosis alta y se absorbe rápidamente. Los mecanismos de administración que aumentan la tasa de absorción aumentan notablemente el potencial adictivo. Por ejemplo, fumar tabaco conduce a un rápido aumento de la nicotina y es muy adictivo. Por el contrario, un parche de nicotina que libera nicotina lentamente tiene un potencial adictivo mínimo. Las sustancias adictivas no son característicamente simples. Las sustancias adictivas no son un simple ingrediente reforzante individual, sino más bien una mezcla compleja de muchos ingredientes que aumentan el potencial adictivo del ingrediente reforzante. Por ejemplo, los cigarrillos contienen cientos de ingredientes, además de la nicotina, incluido el cacao, que dilata las vías respiratorias y aumenta la absorción de nicotina y potenciadores del sabor. Por ejemplo, el mentol, que enmascara los sabores aversivos. El etanol en las bebidas alcohólicas, que típicamente varían de 5% para la cerveza al 60% para los licores. A menudo se combinan con azúcar y otros potenciadores de sabor. El alcohol de grano puro, que puede acercarse al 100% de etanol, rara vez se consume solo, debido tanto a su sabor aversivo como a la velocidad con la que desencadena síntomas aversivos como mareos y vómitos. Algunas sustancias adictivas se pueden fabricar en casa, pero los opiáceos industriales suelen ser más baratos, más convenientes y están diseñados para optimizar la recompensa. En resumen, las sustancias complejas que optimizan los efectos positivos de un ingrediente reforzante de rápida absorción tienen más probabilidades de ser adictivas. Y eso es algo que caracteriza a los alimentos que son ultraprocesados y lo que muchas veces he dicho del efecto batidora, ¿no? Que el otro día se lo escuché a Pablo Zumaquero, o sea que es algo que no solo pienso yo, que cuando tú te tomas un bizcocho y trituras todos los ingredientes para meterlo en el horno, tú piensas que eso genuinamente lo iba a hacer tu aparato digestivo, que el hombre que iba a cazar, que tal, tenía que hacer todo eso. Y ahora pues ya lo tenemos todo hecho porque comemos todo en versión papillita, galletita, tortita, ¿no? Como volviendo a cuando éramos bebés a pesar de ser adultos, ¿no? Pues eso afecta no solo a las, entre comillas, drogas, que ya digo no me gusta mucho eso, pero a las drogas y también a esto, a la alimentación. A pesar de la naturaleza adictiva de las sustancias comunes de abuso, la mayor parte de las personas que las consumen no se vuelven adictas. Por ejemplo, solo el 21% de los consumidores de cocaína se vuelven adictos. Los factores individuales como antecedentes familiares de adicción, trastornos del estado de ánimo, exposición al trauma y dificultades de control inhibitorio modulan de manera importante el riesgo. Los factores situacionales también son importantes. El uso de sustancias en respuesta al afecto negativo aumenta el potencial adictivo. Las señales comúnmente asociadas con las sustancias adictivas se convierten en poderosos motivadores del consumo y los patrones de ingesta de atracones intermitentes mejoran el poder del incentivo de las señales relacionadas con la sustancia. Los factores ambientales son importantes para determinar los daños asociados con las sustancias adictivas. Las epidemias a menudo ocurren cuando la sustancia adictiva es económica, de fácil acceso, socialmente aceptable y muy comercializada. Y yo ahí pues no hago más que leer y ver todo lo relacionado con la comida, ¿no? Cuando habla de todos los factores de personalidad que influyen, el ambiente que influye, sin más, desde pequeñitos, cuántos padres, si su hijo está triste, si saca una mala nota, le premian con comida hiperpalatable directamente. Es decir, que te dan un premio con algo que ya es muy reforzante de por sí. Después, todo lo que asociamos a eso, tanto para bien, entre comillas, como para mal, quiero decir, no solo utilizamos la comida como ese consuelo, sino también para celebrar, ¿no? Y claro, yo entiendo que la gente no quiera celebrar comiendo pepino, pero es que a lo mejor no hace falta, ¿no? Comer para celebrar nada, a lo mejor no hace falta comer para disfrutar de una película y
cuando muchas veces a las personas que nos cuidamos se nos dice no sabes disfrutar de la vida, siendo totalmente consciente de que tengo mis taras mentales, ¿no? Me refiero a que soy consciente de que tengo un patrón inhibitorio hacia muchas cosas y entiendo bastante por qué soy así, pero siendo consciente de mi realidad y que eso condiciona cómo yo veo la vida, por supuesto, creo que cuando estoy en una comida familiar y veo que todo el mundo está, prueba un pastel, prueba otro, y yo soy la única que estoy ahí mirando, ¿no? Como muchas veces dicen personas que dejan de beber alcohol y están de fiesta y ven cómo están todos sus amigos cuando están borrachos, pues que tampoco se puede decir que las personas que estén ahí comiendo palomitas, viendo una película, son las que están disfrutando más. De hecho, es que hace 1000 años que no voy al cine, pero hasta molestan, ¿no? Las personas que están en el cine con sus soniditos, con los olores de sus alimentos ultraprocesados y tal. Entonces, toda esta exposición que ha hecho la psicóloga encontrando factores en común que existen entre las drogas, entre comillas, que todo el mundo, ya digo, incluso nutricionistas, por ignorancia, por maldad, no lo sé, si te pones en una comida con una copa de vino, te caen 1000 demonios, pero después les tenemos que aplaudir por hacer un TikTok comiéndose una mierda como un piano, porque supuestamente están ayudando a la gente a que no sea perfeccionista y a que no se sienta culpable, pues no me parece justo. O sea, tendrían que explicarme cuál es la diferencia, porque la verdad es que no la entiendo. Y lo mismo que dice aquí de la cocaína, que solo el 20,9% de los consumidores se volverán adictos, pues con el alcohol pasa lo mismo. Porque sobre todo en España es algo muy social. Quizá no hablaríamos tanto hoy en día del tabaco. ¿Por qué? Porque ha habido muchas políticas de salud pública para evitar eso, pero generaciones anteriores a la mía, yo sí que veo a personas a lo mejor que están más entre los 50, 60, que hacen eso de, pues yo el fin de semana puedo fumarme un pitillo o un día porque estoy nerviosa. Y a mí ni se me pasaría por la cabeza que si no fumo me compro un paquete de tabaco para tener por si un día estoy nerviosa fumarme un pitillo. Pero sí es algo que en esas generaciones se hacía porque era más aceptado socialmente. Eso es un factor súper importante porque sabemos que a todo el mundo nos gusta ser aceptados. Somos seres sociales y eso nos mueve. En redes sociales yo muchas veces digo lo que pienso, hago un post en Instagram y la gente lo interpreta como un zasca. No es un zasca, es lo que pienso y que no estoy dispuesta a pasar por el aro de tener que decir algo que creo que hace daño a muchas personas. Porque ¿cuántas personas, en el caso que aceptemos esta teoría como verdad, su problema está aquí? Y no están siendo ayudadas, ¿por qué? Porque hemos normalizado que hay que comer alimentos hiperpalatables, que a lo mejor no son ultraprocesados, a lo mejor sí, porque una harina de avena sabor Ferrero Rocher es un alimento ultraprocesado, tu bizcocho hecho con crema de dátiles, con no sé cuántas harinas, es un alimento ultraprocesado, aunque lo hayas hecho tú, y ese alimento tiene un potencial adictivo, no para todas las personas, pero para muchas personas sí. Y por, determinadas circunstancias, bueno, todos podemos ser vulnerables en algún momento de nuestra vida, ¿no? Pero simplemente me refiero a que normalizarlo, desde mi punto de vista, no hace ningún tipo de favor. Tengo aquí el artículo original en inglés y no es que tenga muchísimas, pero bueno, tiene 43 referencias científicas en total a lo que está diciendo, por si alguien ya es más friki y quiere ir a leer de dónde se saca cada una de las cosas que dice. Yo lo hago cuando tengo tiempo porque está claro que tampoco me voy a fiar de lo que una persona escriba. Si pudiera consultar la fuente, voy. Que por eso también muchas veces lo de, es que no ha puesto evidencia científica. Es que si tengo que poner evidencia científica de todo lo que digo para un parrafito así, entonces necesito 6 posts de Instagram para ir diciendo conceptos que ya llega a un punto que tienes interiorizados totalmente, ¿no? Y ahora habla de aplicar un marco de adicción comida a los alimentos. Ya sabéis que en este caso están hablando de los alimentos ultraprocesados. A primera vista, los alimentos ultraprocesados parecen diferir de las sustancias tradicionalmente adictivas. La comida es esencial para la supervivencia, a diferencia de sustancias como la nicotina y el alcohol. Sin embargo, más allá de proporcionar calorías, los alimentos ultraprocesados brindan pocos beneficios para la salud. Es decir, los alimentos procesados son una puta mierda a nivel nutricional. Entonces, ahí ya yo cortaría. No serían alimentos ultraprocesados, serían productos ultraprocesados, para que ya no lo asociemos a lo que es comida.
Al igual que con otras sustancias adictivas, los alimentos ultraprocesados son altamente reforzantes, alteran el estado de ánimo y algunas personas, pero no todas, los consumirán compulsivamente. Los alimentos ultra... Dios mío, lo estoy leyendo otra vez. Yo creo que sí. Yo creo que esto es exactamente lo mismo. Sí, sí. O muy parecido. Voy a pasarme al siguiente párrafo. Las altas dosis de carbohidratos refinados y grasas son la base del potencial de refuerzo de los alimentos ultraprocesados. Los seres humanos están diseñados evolutivamente para encontrar gratificante los carbohidratos y las grasas, debido a su valor energético. Al igual que las sustancias adicionalmente adictivas, los alimentos ultraprocesados se han procesado para tener... ay, Dios mío, lo siento que... No es lo mismo, pero es que lo repite muchas veces, pero no es lo mismo porque veo que las referencias bibliográficas van cambiando. Pero bueno, dice, los alimentos ultraprocesados y los carbohidratos y grasas refinados en estos alimentos son efectivos para activar la liberación rápida de dopamina en el núcleo accumbens a través de sus agradables propiedades somatosensoriales orales, como el sabor dulce, sensación en la boca y efectos posingestivos. La capacidad de los carbohidratos refinados para aumentar rápidamente la glucosa en sangre y de la grasa para activar el nervio vago parece importante para desencadenar la liberación de dopamina. Los alimentos con altas concentraciones de carbohidratos refinados y grasas, como el chocolate, los helados, las patatas fritas, las pizzas, se asocian mayoritariamente con comportamientos adictivos. Sin embargo, las personas consumirán de manera adictiva alimentos con alto contenido de carbohidratos, pero que contengan poca o ninguna grasa, como por ejemplo cereales endulzados con azúcar, gomitas, que serán como gominolas, pan blanco, etc. Entonces yo entiendo aquí que aunque los alimentos con grasas e hidratos son más reforzantes, porque son las dos fuentes de energía juntas, que ya de por sí tomarte pan blanco se podría considerar potencialmente adictivo, ¿no? De hecho, ya os he dicho que es el alimento que más calorías aporta a la dieta de los españoles. Y entiendo que todo el mundo no creerá que es más nutritivo comerse un trozo de pan que comerse un trozo de hígado, por ejemplo. La capacidad de estos alimentos para aumentar rápidamente la glucosa en sangre probablemente contribuye a su potencial adictivo, ¿no? Es decir, también se estudia a nivel fisiológico qué correspondencia hay con eso que estamos diciendo. Los alimentos ricos en grasa, con poco o ningún hidrato de carbono, como un trozo de carne o el tocino, tienen un potencial adictivo menor. Y ahí trae la referencia científica, por supuesto. Por lo tanto, los carbohidratos refinados de rápida absorción están más fuertemente implicados en el potencial adictivo de los alimentos ultraprocesados que la grasa. Bueno, de alguna forma, aquí rompo una lanza contra los alimentos que son solamente grasa. Yo, la verdad es que eso, si lo analizo en mi época de atracones, sí que veo que es así. Es decir, que yo, aunque me he dado atracones de muchas cosas, que cuando ya estaba muy mal, quiero decir que pues a lo mejor tenía copos de avena y me lo podía comer a puñados en mi casa, que sí que es cierto que con alimentos puramente grasos nunca me ha pasado. Incluso atracones de frutos secos en mi vida me he dado. Lo que pasa que eso no sirve de nada porque interfiere, Leida, por favor, el gusto personal, ¿no?, de cada uno. Pero sí que es cierto que los alimentos con hidratos y ya está, sí que me han parecido atractivos, y los alimentos grasos, la verdad es que en sí mismos no mucho. ¿Qué quieres, bonita? Está aquí encima del artículo. Leili, ¿qué haces? ¿Quieren mimos? Voy a seguir. La eliminación de ingredientes como la fibra también aumenta el potencial adictivo de los alimentos ultraprocesados al aumentar la rápida ingestión de los ingredientes reforzantes. La proteína no está fuertemente asociada con una respuesta de recompensa, pero las dietas bajas en proteínas pueden reducir la saciedad y aumentar la capacidad de los alimentos hiperpalatables para desencadenar una respuesta neuronal relacionada con la recompensa. Es decir, que lo que siempre digo, dieta saciante, dieta nutritiva, consume proteínas, no le tengas miedo. Si no eres enfermo renal, pues come proteína, pero que venga de alimentos de calidad, por supuesto.
El sodio es un ingrediente común en los alimentos ultraprocesados que mejora el valor de recompensa de los alimentos con hidratos refinados y grasas. Los alimentos caseros, que contienen altas concentraciones de ingredientes procesados gratificantes como azúcar y mantequilla, también pueden ser adictivos, pero las versiones industriales de estos alimentos contienen potenciadores de sabor, como por ejemplo el glutamato, o texturizantes, como por ejemplo la gelatina, que amplifican aún más las propiedades sensoriales gratificantes de los alimentos. Al igual que con las sustancias adictivas convencionales, los alimentos ultraprocesados son sustancias complejas que entregan rápidamente altas dosis de carbohidratos refinados y grasas que a menudo se combinan con componentes alimentarios como por ejemplo el sodio y los potenciadores del sabor que mejoran su naturaleza gratificante, ¿no? Pues eso, aparte de que se sepa, después sabemos que detrás de los alimentos ultraprocesados hay catas. Y a mí me importa un pito que el que haga alimentos ultraprocesados se llame Cuétara o se llame My Body Genius o Foodspring o lo que sea. Lo digo porque hay profesionales de la salud que ponen cara a estos productos y después, oye, que ahí están a rajar de los famosos, de los futbolistas que anuncian las natillas Danone. Pero si ellos reciben en su casa 10 kilos de mantequilla de almendras, eso no consideran que sea para nada negativo. Hasta hacen sorteos de sus Protein Crunch y de sus mierdecillas. Además, de manera similar a las sustancias adictivas convencionales, no todas las personas que consumen alimentos ultraprocesados comen en exceso o exhiben indicadores de comportamiento de adicciones. La estimación de adicción a la comida ultraprocesada, basada en la escala de adicción a la comida de Yale, se aproxima a la misma prevalencia que otras sustancias adictivas legales, es decir, de un 15% para la adicción a la comida ultraprocesada, 14% para trastornos por consumo de alcohol. Es decir, que incluso ya poniéndonos exigentes utilizando cuestionarios, vemos que no hay tanta diferencia entre drogas, como le llama la gente, drogas y la comida. Las diferencias individuales asociadas con la adicción a la comida ultraprocesada son del estado de ánimo, son similares asociadas con otras adicciones, como antecedentes de trauma, trastornos de estado de ánimo e impulsividad. Los factores situacionales asociados con la adicción a sustancias están asociados con el consumo problemático de alimentos ultraprocesados, incluida la ingesta en respuesta a un afecto negativo, entornos ricos en señales y consumo compulsivo intermitente. Los factores ambientales que aumentan el daño a las sustancias adictivas están fuertemente implicados en las consecuencias generalizadas para la salud pública asociadas con los alimentos ultraprocesados, como la asequibilidad, la accesibilidad y la comercialización. ¿Vale? Oye, eres una bandida. De toda la mesa y toda la casa se tiene que poner justo encima del papelito que estoy usando. Mala, que tengo aquí a la niña de exorcista que me está distrayendo. Bien, en el siguiente párrafo pasa a hablar de la abstinencia y la tolerancia. Aunque los alimentos ultraprocesados están claramente asociados con los indicadores conductuales básicos de la adicción, ha habido menos investigación sobre la tolerancia y la abstinencia, adaptaciones que se desarrollan en respuesta a sustancias que perturban la homeostasis. Estas adaptaciones requieren niveles más altos de consumo para lograr el mismo nivel de efecto, es decir, tolerancia, y síntomas psicológicos y a veces físicos aversivos que ocurren cuando se reduce o suspende el consumo de sustancias, es decir, abstinencia. La abstinencia y la tolerancia son indicadores diagnósticos de adicción, pero no son necesarios ni suficientes. De hecho, la abstinencia y la tolerancia son comunes con sustancias no adictivas, como los antidepresivos, y la abstinencia no ocurre después de la descontinuación de todas las sustancias adictivas, por ejemplo, la fenciclidina. Aún así, existe evidencia emergente de que los alimentos ultraprocesados pueden provocar, después de la exposición repetida a una bebida endulzada con azúcar, lo que es consistente con las adaptaciones neuronales asociadas con la tolerancia. Por ejemplo, la activación del estriado disminuye después de la exposición repetida a una bebida endulzada con azúcar, lo que es consistente con las adaptaciones neuronales asociadas con la tolerancia. Las personas informan síntomas de abstinencia, como irritabilidad, anedonia, cuando reducen la ingesta de alimentos, que se asocia con el fracaso del cambio dietético. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto
pues eso, personas que no pueden dejar de comer X sustancias porque es que les quitas toda la motivación que tienen en la vida, ¿no? Y no solo eso, que después lo que es comida, de verdad, pues no les gusta en absoluto porque les parece que eso no sabe a nada, ¿no? Como el ejemplo que pongo siempre del niño que le das una fresa maravillosa y no le gusta porque ya está acostumbrado al sabor de la fresa de sus pues de sus gominolitas y tal. Entonces, sí hay también, aunque la gente diga que no, síntomas de abstinencia y de tolerancia a los alimentos ultraprocesados. Obviamente entiendo que los alimentos ultraprocesados son más fáciles de conseguir y si lo tienes que hacer en tu casa, pues causa un esfuerzo. Bien. Costes y beneficios potenciales de la etiqueta de la adicción. Es decir, ahora ella va a decir por qué... Leila, por favor, pues ahora va a querer tirarme esto. No sé si veis la pata ahí, me quiere tirar el micro. ¿Qué estás haciendo? No seas mala, porque lleva toda la mañana durmiendo y ahora está aburrida. ¿Aburrida? Búscate un hobby, déjame. No. No, cosita mía, no. La voy a tener que echar porque si no, no me va a dejar grabar el vídeo. Bueno, este sería el argumento, digamos, que habría que utilizar para convencer a las personas que dicen, bueno, chicos, si tienes problemas de adicción a la comida, pues te aguantas, ¿no? Entonces, ¿cómo habría que convencer a, pues yo qué sé, a los gobiernos, a lo que sea, de que esto es importante? Bueno, me están dando el vídeo entre los dos. Los alimentos ultraprocesados son altamente reforzantes y alteran el estado de ánimo y desencadenan indicadores conductuales básicos de adicción. También son altamente efectivos para activar los sistemas de recompensa neuronal. Por lo tanto, cumplen claramente los criterios de una sustancia adictiva. Sin embargo, aún vale la pena sopesar los costes y beneficios potenciales de aplicar una etiqueta de adicción a los alimentos ultraprocesados. Una preocupación es que el término adicción aplicado a los alimentos podría aumentar el estigma relacionado con la obesidad, aunque la evidencia al respecto es mixta, con algunos estudios que encuentran una reducción del estigma de peso cuando la adicción a los alimentos ultraprocesados se utiliza como una explicación de obesidad. Que esto pues es bastante comprensible, obviamente, ¿no? Si tú piensas que una persona, muchas veces lo típico que se dice, no, es que esa persona come porque quiere. Pues si tú, en vez de pensar que come porque quiere, si entiendes que es imposible para esta persona no comer o muy difícil, pues no se estigmatizaría tanto, ¿no? Otra preocupación es que el concepto de adicción podría implicar la necesidad de abstinencia de todos los alimentos ultraprocesados, un enfoque que podría tener consecuencias no deseadas, por ejemplo, patrones de alimentación excesivamente restrictivos. Sin embargo, muchos tratamientos centrados en la adicción y respaldados empíricamente tienen como objetivo reducir el daño al tiempo que permiten el uso moderado de sustancias adictivas. Este enfoque podría ser relevante para los alimentos ultraprocesados. O sea que no sería no consumir ninguno, sino moderar su consumo. Existen beneficios importantes de aplicar una etiqueta de adicción a los alimentos ultraprocesados. Un enfoque en los mecanismos adictivos podría conducir a nuevos enfoques de tratamiento para los trastornos asociados con la ingesta excesiva de alimentos. Sin embargo, una lección aprendida de las sustancias adictivas es la importancia de limitar la disponibilidad ambiental. Por ejemplo, aumentar el precio mediante impuestos, reducir la comercialización para los niños, con medidas políticas para reducir la carga de salud pública. Incluso las personas sin adicciones clínicamente relevantes son propensas a consumir en exceso sustancias adictivas baratas y accesibles, de forma que tiene un impacto negativo en la salud. La disponibilidad generalizada de alimentos ultraprocesados económicos también conduce a un consumo excesivo que aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con la dieta, incluso en personas sin adicciones claramente relevantes. La creencia de que los alimentos ultraprocesados son adictivos está fuertemente asociada con el apoyo a las políticas para mejorar el entorno alimentario, que puede beneficiar a aquellos con respuestas clínicas y subclínicas a la naturaleza adictiva de los alimentos ultraprocesados. Otra implicación importante de la etiqueta de la adicción es la responsabilidad de la industria alimentaria. Los ingenieros de la industria alimentaria diseñan los alimentos ultraprocesados para superar los niveles naturales de recompensa
recompensa y luego se dirigen a las poblaciones vulnerables, como los niños, a través de estrategias de marketing agresivas. La industria alimentaria ha seguido el libro de juegos de la industria tabacalera, con una estrategia aparente para reducir su culpabilidad por las crecientes tasas de enfermedades relacionadas con la dieta, como por ejemplo financiación de estudios de investigación favorables. Bueno, lo que ya sabemos que siempre se intenta lavar la cara, ¿no? Sin embargo, el reconocimiento de que los alimentos ultraprocesados son adictivos proporciona no solo nuevas herramientas clínicas, sino también un fundamento claro para hacer intervenciones proactivas de salud pública, ¿no? Como para exigirle más. Lo que pasa es que ahí le exigirían a todos, ¿no? Le dirían, sí, yo no puedo fabricar esto, pero tú tampoco después puedes hacer la página de los pastelitos y tal. Bueno, aquí viene la refutación, ¿no? De el psiquiatra, que le va a decir, no, querida Ashley, ¿por qué no hay que decir o por qué lo de adicción a la comida no ayuda? Bien, dice, la adicción a la comida, según la autora anterior que hemos leído, es un concepto válido debido a las similitudes entre el consumo adictivo de sustancias, drogas y alimentos. Sin embargo, la naturaleza, o más precisamente, la estructura química de los nutrientes subyacentes sigue siendo difícil de analizar. Solo una oración en su argumento principal aborda el prerequisito crucial para la categorización de la adicción de la comida como un trastorno por uso de sustancias. Altas dosis de carbohidratos refinados y grasas subyacen al potencial de refuerzos de alimentos ultraprocesados. ¿Cuál es la evidencia de que solo las dosis altas ejercen un potencial de refuerzo? ¿Cuántos trastornos por uso de sustancias resultan de qué tipo de carbohidratos refinados y o grasas en una persona determinada y en general? ¿Cómo se pueden excluir los aditivos alimentarios, las especias y otros nutrientes que también causan adicción a los alimentos? Bien, yo entiendo su refutación, me parece inteligente el ataque, la primera en la frente, muy bien. Ya sabéis que lo he dicho, que no son sus opiniones personales, que están haciendo un esfuerzo de debate, pero es cierto. Es muy difícil porque siempre va a haber un componente subjetivo, para empezar. Por otro lado, aparte de ese componente subjetivo que hace que algunos alimentos nos entren más que otros, incluso cuando estudias la palatabilidad te das cuenta de que muchos otros aspectos sensoriales tienen que ver con lo que se consume, ¿no? Entonces es cierto que es un concepto muy complejo. Pero bueno, oye, complejo para el tabaco y para el alcohol en general no es. Quiero decir, cuando se quiere hacer algo, bien que se puede encontrar la forma de hacerlo. Eso es lo que yo pienso. Cuando no fue seguro que fácil hacer la transición de cómo se fumaba antes a cómo se fuma ahora. Y yo viví la etapa en la que las luchas de las cafeterías, de no sé qué, o el alcohol, que cada vez se ponga más exigente y tal. Pero si se quiere hacer, se hace, ¿no? Entonces, sí que creo que quizá, ¿qué más da, no? Que le llamemos potencialmente adictivas, que le llamemos dañinas, que le llamemos lo que sea. Lo que está claro es que los alimentos que en vez de saciar desarrollan compulsión a las personas o incluso dependencia, que siempre pongo el mismo ejemplo, por mucho que te guste un huevo, te dicen que vas a estar un mes sin comer huevo y no pasa nada. A mucha gente dices, va a estar sin el pan de tu tostada de por la mañana y no directamente es que te dicen que por ahí no van a pasar, ¿no? Entonces yo creo que hay diferencias claras. ¿Que es un concepto difícil? Sí. Ha intentado ser objetivado y yo he leído estudios del 2019 en los que se intenta objetivar cuáles son los componentes de esos alimentos palatables. Es decir, que sí que se hace ese intento a nivel científico, pero no quiere decir que sea algo sencillo. Pero bueno, como siempre, esto será una evaluación coste-beneficios. Que el concepto sea difícil de definir no debería de ser, desde mi punto de vista, algo que pesase tanto si los beneficios que yo voy a obtener son más, ¿no? Un estudio holandés identificó los tipos de alimentos subyacentes a la adicción. Solo el 5% de 1.495 adultos jóvenes reportaron adicción a los alimentos específicamente endulzados con azúcar. Se observó una asociación más fuerte para los alimentos dulces y o salados ricos en grasas combinados, que eso pues ya lo lleva diciendo la chica todo el tiempo. Los investigadores consideraron la densidad de energía alimentaria y la experiencia individual de comer, no la adicción a la comida, como los principales determinantes del valor de recompensa. Es decir, que en este estudio
lo que los investigadores consideraban como el potencial valor para generar adicción a la comida era la energía y la experiencia individual de comer. Si él está criticando lo de el azúcar solamente, yo lo entiendo porque ella en un momento dado lo dijo. No sé si os acordáis, como que era más reforzante, por ejemplo, pues ponía el tipo pan blanco o las golosinas, como que, bueno, parecía que los alimentos con hidratos y con azúcares de por sí eran más adictivos que a lo mejor los que eran solo grasa, pues un taco de mantequilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que entiendo que él sigue un poco matizando, ¿no? El tema de arriba. Es que es un poco difícil definir exactamente cuáles serían esos alimentos. De hecho, no todos los que consumen alcohol o cualquier droga desarrollan un trastorno por uso de sustancias. No obstante, todas las personas que beben bebidas alcohólicas, incluso en cantidades moderadas, experimentan un estado mental alterado, no solo un estado de ánimo alterado, y en cantidades elevadas intoxicación. Y aquí empieza a hablar de criterios diagnósticos de DSM-5. Y esto es un tema ya un poco más complejo, que también, como ya el vídeo está durando más de una hora, no voy a entrar ahí. La susceptibilidad a desarrollar un trastorno por uso de sustancias depende de la gratificación o experiencia de un estado mental tan alterado. Es revelador que los alimentos ultraprocesados ingeridos a diario por la mayoría de población en general no provoquen un subidón o un consumo excesivo de trastornos inducidos por las sustancias. Vamos a ver. A mí esto se me parece a lo del tabaco. Es decir, hay personas que fuman tabaco y empiezan con un pitillo y otro, y hay gente que puede consumir galletas para desayunar hoy y galletas mañana. A lo mejor tú eso no consideras adicción, pero eso no niega que tenga un efecto para la salud de esa persona o que tenga cierta dependencia, ¿no? Entonces creo que al final, cuando se está intentando categorizar una sustancia, ya debemos de partir de la base de que va a ser distinta como tenga su efecto dependiendo de la persona y dependiendo de la sustancia vital de la persona. Yo no me doy atracones hoy en día, pero cuando me los daba me consideraba una junkie de la comida y mi conducta era muy similar a la de una persona que va a buscar droga, y las conductas que tenía por darme atracones, las consecuencias que tenía, eran muy similares a las que tiene una persona que se droga. Dios mío, ha conseguido abrir la puerta. Esto se ha quedado grabado. Es que es muy lista. Pues métete ahí debajo. Entonces, el tema que yo veo es como que lo que él aporta es más técnico. Más en plan, es que esto es difícil de definir, es que no a todas las personas les pasa, tal. Me gusta más el lado de ella, que va a la realidad de lo que les pasa a las personas, ¿no? Aquí él, por ejemplo, dice: un índice glucémico alto se discute como uno de varios mecanismos potenciales para provocar un consumo excesivo de carbohidratos de tipo adictivo. De hecho, los alimentos con un índice glucémico alto pueden provocar un cambio rápido en las concentraciones de glucosa e insulina en sangre, modificando así las concentraciones de dopamina mesolímbica. Sin embargo, tal efecto no se clasifica fácilmente como una activación directa del sistema de recompensa. Debido a que algunos alimentos no procesados también tienen un índice glucémico alto, el potencial de inducir un comportamiento alimentario de tipo adictivo no sería específico de los alimentos ultraprocesados. En términos históricos, la obesidad y la ansia por la comida ya habían ocurrido antes de la llegada de los alimentos ultraprocesados. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo, porque uno de los factores que influye para la comida y para cualquier otra sustancia es la disponibilidad, la accesibilidad, etc. O sea, no es que existan, sino que existan con estas características, ¿no? Incluso que una madre, como pasó hace unos años, una dietista ponía que su hijo desayunaba garbanzos, y lees los comentarios de la gente que parecen psicópatas, que quieren matar a la madre porque le están robando de infancia a su hijo porque no le están dando galletitas de desayuno. Pues hasta qué punto ya se ha metido en nuestra concepción, en nuestro concepto de lo que es comida para niños. Tú vas a un restaurante y hay un menú para niños, para matar niños, ¿no? Porque es la comida que les dan, la peor comida que les pueden dar. Y es de niño, eso es de niño, se supone.
Es que a mí me parece flipante, sinceramente. Entonces, para mí, eso está por encima de todo lo que él está diciendo, ¿no? Y después, el tema, por ejemplo, de insulina, de si es la dopamina, si son el sistema endocannabinoide, perdón, porque vamos a ver, la dopamina a lo mejor influye más en el deseo anticipatorio, por decirlo de alguna manera, y no tanto en el hecho de que una persona tenga un comportamiento compulsivo. Pero es que no ayuda eso en nada, o sea, no ayuda a reducirlo todo a un neurotransmisor, a tener que saber exactamente el ratio de grasas e hidratos que tienes que tener. No, es que sepas que hay gente que lo mismo le da bajarse una botella de vino que tomarse un paquete de donetes. Y lo que pasa es que socialmente vemos bien al que se baja el paquete de donetes y vemos mal al que se baja la botella de vino. Y eso es una de las cosas que te protege frente al alcoholismo, que socialmente no está bien visto. Por eso, el hecho de que sigamos viendo bien que la gente tenga ese tipo de conductas, no creo que ayude a nadie. Bien. Me dejaron la puerta abierta. Estos malvados. Y empieza a hablar otra vez. Ahora de las propiedades somatosensoriales orales, como el sabor dulce y la sensación en la boca, efectos postingestivos y la eliminación de ingredientes como la fibra, ¿no? Que aumenta el potencial adictivo de los alimentos. Dice, de hecho, las bebidas alcohólicas también se procesan de muchas maneras, lo que afecta a las preferencias individuales. Sin embargo, si se presentan síntomas de abstinencia, una persona con un trastorno por consumo de alcohol ingiere cualquier bebida alcohólica disponible. La aplicación intravenosa de etanol previene el síndrome de abstinencia de alcohol. Por supuesto, este modelo no se puede aplicar a los alimentos. La administración intravenosa de carbohidratos refinados, dextrosa por ejemplo, o grasas no provocaría adicción, a pesar de la rápida disponibilidad para el sistema nervioso central. Claro, porque yo creo que lo que es adictivo no es la sustancia, aunque la sustancia participa, es decir, participa lo que decía antes en un párrafo concreto de la activación del nervio vago, lo que decía, es decir, todo lo que nosotros asociamos a la comida, a la leptina, por ejemplo, que asociamos a la saciedad, influye a nuestro cerebro. O sea, todo está relacionado y es complejo y sería un vídeo a lo mejor absurdo, pero hay artículos científicos que se encargan de describir todas esas relaciones y artículos actualizados, quiero decir, y existen. Pero es que eso da igual. Porque la persona lo que siente no es solo eso, lo que la persona siente es una experiencia sensorial y ya lo digo, a la cultura, a los aprendizajes, a su personalidad, a todo lo que tú quieras. Ya sabemos que hay 1000 variables. Entonces tú puedes seguir fragmentando, pero entonces te vas a alejar de lo que es la visión de conjunto y obviamente la persona lo que busca es la experiencia sensorial. Y lo que yo creo que influye, pues incluso también cuando la gente dice es que los edulcorantes, ¿qué tal? Obviamente, y yo me meto con ellos, ya lo sabéis, estas cosas van cambiando poco a poco, la textura. Y la industria intenta mejorarlo, pero aún así, pues la versión normal, con su azúcar y tal, siempre será mejor que todas las versiones fit, keto o lo que sea, ¿no? Aparte de la pastizal que te tienes que gastar y el esfuerzo para hacer esas versiones. Pero que no hay que aplaudir, no hay que ponerse contentos de la incongruencia de esta de ¿te asusta hacer la dieta keto porque no vas a comer pan? Pues hay pan keto. Pues mal, ya empezamos mal. Porque el problema que tienen todas esas personas en común no es la adicción al pan, es una relación malsana con la comida, una dependencia constante de la comida, una asociación de la comida a todo y absolutamente todo lo que hacen. Ese es el problema. Y por eso muchas veces vemos que a pesar de que hay gente que hace dietas extremas en las que varía 4 cosas, aún así no baja 1 gramo, porque sigue todo el día moviendo el bigote, porque en lo que se basa su estrategia nutricional es dejo de comer esto para comer lo otro. No, y su estrategia nutricional tiene que ser, en parte, dejo de comer. O sea, que lo de comer, la cosa es comer mejor, no comer menos, entre comillas. Oye, si tú en tu mente tienes, es que todo se celebra con comida, pues eso, mírate un documental de que el hombre vivía todo el día caminando para ver si con suerte cazaba. Esos son tus genes. Y ya está, ahí está toda la explicación, no tienes que entender nada más.
Es importante destacar que, que la primera autora no aborda el vínculo entre adicción a la comida y comer en exceso y obesidad. Los alimentos ultraprocesados son omnipresentes y comprenden aproximadamente el 60% de ingesta energética de Estados Unidos. Muchas personas experimentan antojos de determinados alimentos ultraprocesados. En particular, la mayoría de las personas con obesidad no cumplen con los criterios de adicción a la comida y viceversa. Muchas personas sin obesidad cumplen con los criterios de adicción a la comida. Esto yo lo estudiaría más a fondo, o sea, yo cogería y me leería estas referencias para ver exactamente que una persona puede padecer bulimia o puede padecer incluso anorexia y cumplir con los criterios de este cuestionario, pues no digo que no. Ahora, habría que ver el cuestionario, porque pasa lo que os digo muchas veces, que yo leo alimento hiperpalatable y claro, y se asocia directamente a comida de cafetería y no se tiene en cuenta lo que la gente tiene en su casa. Pues entonces no me vale, porque una persona en su casa se puede hacer unas tostadas de pan con aceite como una plaza de toros en España. Entonces no es solo los alimentos ultraprocesados, es la palatabilidad, en general toda la experiencia sensorial, el concepto que tiene la persona de esos alimentos, etc. Y él ve como un argumento a favor de no hablar de adicción a la comida el hecho de que la gente empiece a vincular la adicción a la comida a la obesidad, cuando según él los estudios o lo que sabemos a nivel epidemiológico no corrobora eso. Es decir, que hay personas que pueden tener un porcentaje elevado graso, como vemos muchas veces que se quejan las que son activistas contra la gordofobia y tal, que se ponen una camiseta de donuts y te dicen lo más cerca que he tenido un donuts desde hace 1000 años. Pues bueno, nos lo tendremos que creer en un acto de fe, porque a lo mejor le gustan otras cosas. Pero cuando yo sigo blogs de personas curvis que hacen para mí una divulgación muchísimo más sincera, cuando se graban un blog, que van por ahí, lo que hago cuando voy de viaje a tal, lo que como cuando voy con mi amiga Pepita, pues son personas que disfrutan de su comida bastante. O sea, que todavía no he conocido a esas personas que no sea ya que tengan el sistema totalmente roto de muchos años con un porcentaje de grasa elevado, que ya estamos hablando de otras cosas distintas, que no se corresponda con su comportamiento. O sea, es igual que te dice la tía que te dice, que yo he tenido compañeras en clase, es que yo como lo que quiero y no engordo. Claro, pero es que lo que tú quieres es una barrita de Kinder Bueno. Y la mayor parte de la población se come las 2 barritas y quiere otra. Entonces, en fin, dice... En consecuencia, es necesario reconocer las implicaciones sociales de la medicalización a gran escala inherente a la adicción a la comida. O sea, que lo ve como algo negativo, en plan que no ayuda, sino que estigmatizaría más a la gente porque la tomaríamos como adicto a la comida, pues eres un enfermo, ¿no? Y además haría que las personas obesas o con obesidad se sintiesen doblemente estigmatizadas por la obesidad y porque se daría por hecho que son adictas a la comida. Es importante destacar que el término adicción se omitió de la terminología oficial del diagnóstico de trastorno por uso de sustancias debido a su definición incierta y su connotación potencialmente negativa. Bueno, ahí yo diría que también tenemos en parte a la madre del cordero, ¿no? Que no es que la adicción a la comida sea un constructo controvertido, es que la adicción en sí mismo es un constructo controvertido. Repito, igual que la palabra cáncer, que no está especificando nada en concreto. Y cuando hablamos de fulanito tiene cáncer, hablamos como si tuviese fiebre y entendiésemos que es más de X grados y ya está. Entonces, lo que me parece es eso, que lo importante es traducir a una realidad que nos ayude a todos la investigación, el debate o lo que sea. Lo científico se tiene que quedar pues en el papel y punto, pero no debería de frenar el hecho de que se tomasen medidas. Y mucho menos a nosotros que tenemos el conocimiento en nuestras manos a tomar decisiones, ¿no? El consumo excesivo de alimentos adictivos está influido individualmente por señales visuales, auditivas, texturales, olfativas, gustativas, temporales, sociales, fisiológicas, psicológicas, que interactúan para estimular el sistema de recompensa. Totalmente cierto. Esto no quiere decir que este complejo sistema psicobiológico, que controla la ingesta de alimentos en los seres humanos, no incluya vínculos directos entre los nutrientes y el sistema de recompensa. Por ejemplo, las neuronas de dopamina mesolímbicas, dirigidas por las hormonas periféricas que controlan el apetito y el gasto de energía, pueden detectar los ácidos grasos, lo que confiere propiedades gratificantes. Bueno,
Esto lo que él está queriendo decir en este momento es que nos da, digamos, placer a nivel fisiológico el hecho de comer porque necesitamos energía, ¿no? O sea, más allá del sistema de recompensa. Y está claro, tú tienes sed, bebes agua y dices, Dios mío, y no tiene sabor ni nada, y cuánta gente dice que cuando tiene sed bebe agua y le sabe bien, ¿no? Pues estoy totalmente de acuerdo, está claro. Estoy leyendo un poco lo que nos queda para no alargarlo mucho más. Y ella dice, esta refutación no niega las posibles implicaciones negativas de los alimentos ultraprocesados para la salud física y mental. Sin duda, la industria alimentaria ha tenido un gran éxito en el diseño y la producción en masa de una gran variedad de nuevos alimentos. Los seres humanos no están a salvo de comer en exceso en un entorno con una alta disponibilidad y variedad prácticamente ilimitada de alimentos gratificantes y señales inherentes a ellos. Se justifica la prevención estructural, incluida la regulación de la industria alimentaria. Es necesario aplicar políticas para limitar la comercialización continua de nuevos alimentos ultraprocesados, especialmente para jóvenes, y para restringir el acceso a alimentos ricos en energía y apetitosos, especialmente a las escuelas. Sin embargo, estos esfuerzos preventivos no deben basarse en un concepto científicamente problemático. Necesitamos enfocarnos en remedios, no en conceptualizaciones débiles. Bien, o sea, que él está un poco en la línea esta que yo decía, que sí, que hay que hacer cosas, pero que no podemos basarlas en el concepto de adicción a la comida, porque es un concepto que tiene luces y sombras, que es difícil definir, etc. Y ya para terminar, la chica que empezó, la psicóloga, termina. El principal objetivo de este debate ha sido evaluar la evidencia sobre si los alimentos ultraprocesados son adictivos. También es importante considerar la solidez de la evidencia de que los alimentos ultraprocesados no son adictivos y considerar las consecuencias para la salud pública de clasificar erróneamente los alimentos ultraprocesados como no adictivos. En repetidas ocasiones hemos clasificado erróneamente las sustancias adictivas como no adictivas, lo que desinforma al público sobre los riesgos y contribuye a la narrativa de que los consumidores excesivos simplemente carecen de fuerza de voluntad. La naturaleza adictiva del tabaco se negó durante décadas, en gran parte porque el tabaco no produce un subidón tradicional y desencadena una respuesta de recompensa neuronal marcadamente más débil en comparación con otras drogas. Esta clasificación errónea permitió a la industria tabacalera refinar sus productos para volverse más adictivos, comercializarlos agresivamente a poblaciones vulnerables como los niños, y todo con poca supervisión regulatoria. Recientemente, los opioides recetados como Oxycontin fueron reetiquetados como de poco potencial adictivo y luego fueron promovidos agresivamente entre prescriptores y pacientes. A medida que aumentaba la adicción a los opioides, la industria etiquetaba a las personas adictivas como delincuentes imprudentes, para desviar la culpabilidad de su producto. Estas clasificaciones erróneas de adicciones han contribuido a inmensos niveles de muerte y sufrimiento humano. Es decir, que ya ahora pues está tirando un poco de esa baza, ¿no? De decir, las consecuencias son peores, ¿no? Porque la gente que sea adicta, que tenga esta vulnerabilidad, este enganche con determinados alimentos, pues se va a lanzar la pelota a ellos, ¿no? El problema lo tienes tú. Y mientras le sigues dando cancha a la industria alimentaria para que perfeccione sus productos. Existen sorprendentes paralelismos entre la historia de clasificación errónea de otras sustancias adictivas y el debate actual sobre la adicción a los alimentos ultraprocesados. La dominación del entorno alimentario por los alimentos ultraprocesados se ha producido durante los últimos 50 años y ha estado acompañada de un aumento notable de la obesidad, las enfermedades relacionadas con la dieta y las muertes evitables. Los indicadores conductuales de adicción, como antojos intensos, pérdida de control sobre el consumo, uso continuado a pesar de las consecuencias negativas y altas tasas de recaída, están claramente asociadas con la ingesta de alimentos ultraprocesados. El psiquiatra cuestiona la naturaleza adictiva de los alimentos ultraprocesados porque no causan un subidón y tienen una activación de recompensa neuronal relativamente más débil en comparación con algunas drogas, que son los mismos argumentos que contribuyeron a la clasificación errónea del tabaco.
También afirma que los alimentos ultraprocesados no activan directamente el sistema de recompensa neuronal y que no se ha identificado la estructura química del nutriente adictivo. Sin embargo, la activación directa del sistema de recompensa no se considera necesaria ni suficiente para la adicción. El juego es claramente adictivo a pesar de que no hay activación farmacológica directa del sistema de recompensa. Sin embargo, existe una clara evidencia de que los alimentos ultraprocesados activan el sistema de recompensa a través de vías orosensoriales y del intestino-cerebro, que también hay muchos estudios sobre cómo se rompe esa conexión correcta entre el intestino y el cerebro por el consumo de estos alimentos. La clasificación de la adicción tampoco se basa en la identificación de la estructura química subyacente de una sustancia o en la identificación de un marcador neuronal específico, sino en la capacidad de la sustancia para activar los indicadores conductuales de adicción, particularmente en individuos de alto riesgo. Los alimentos ultraprocesados cumplen claramente con esta calificación. Como hicimos con los cigarrillos, clasificar erróneamente los alimentos ultraprocesados como no adictivos permitiría a la industria continuar creando nuevos alimentos ultraprocesados adictivos, comercializar estos productos entre poblaciones vulnerables y culpar a quienes los consumen en exceso por carecer de responsabilidad personal. Si la historia se repite con respecto a los alimentos ultraprocesados, nuestra salud y bienestar volverán a sufrir. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, porque como veis también es bastante repetitivo, pero pues ya os lo dije que a mí, es que tengo aquí al gato detrás, por mí, como lo veo, los argumentos que ella utiliza me convencen más. Por eso no traje el artículo en el que él habla más, porque él se centra más pues, en la definición del concepto de adicción y lo pone todo pues, en una perspectiva, pues quizá eso, más de debate científico, que me parece que es necesario, pero no a lo mejor para el canal pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y después que hay cosas que son subjetivas totalmente. Si tú crees que clasificar algo como adictivo lo puede beneficiar o perjudicar a las personas que lo consuman, ¿no? También yo creo que es cuestión de eso, de entender los conceptos, de incluso por qué vemos como algo tan negativo, ¿no? Decir un adicto, que muchas veces se dice, ¿no? Un adicto, un yonki, como si fuesen cosas así como muy despectivas, ¿no? Que a lo mejor simplemente viene de no entender esas realidades y que yo creo que muchos de nosotros, si estuviésemos, ¿no? Que hoy en día en redes sociales se llena mucho la gente la boca en la palabra empatizar, si tú te vieses dentro de la cárcel que supone a veces para algunas personas su propia mente, su propia circunstancia vital, porque es fácil entender, ¿no? Cuando tú lees un libro, si tienes un mínimo de inteligencia, entender lo que ponen esas palabras, pero sentir cómo se sienten esas personas, que al final es los que le va a llevar, ¿no? A actuar de determinada forma, incluso no queriendo actuar así, pues es difícil ponerse en la piel de otra persona. Incluso la gente lo hace como con pena, como desde esa compasión barata de película, pero realmente no sabe lo que se siente luchando contra eso, viendo el mundo desde tu mente, podemos llamarla adicta, podemos llamarla enferma, disfuncional, lo que tú quieras. Está claro que es un tema súper complejo, yo soy la primera que lo pienso, pero a mí personalmente, si me preguntasen, como persona que he estado de atracones durante muchos años, a mí sí me habría ayudado el hecho de que esos alimentos se viese como lo que son y si el mensaje fuese más duro y más claro, ¿no? Por no hablar de que vivimos en una sociedad en la que existe esta dicotomía o esta polarización en la que se exigen unos estándares de belleza muy difíciles y aún encima más cuando vivimos en una sociedad en la que no son las modelos de Amancio Ortega, sinceramente os lo digo, es cualquier nutricionista de Instagram con muchos seguidores que se saca fotos todo el día comiéndose sus bollitos, incluso gente que te dice que se ha recuperado de un trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, que a mí me da igual que esté en la portada de una revista o que esté en una foto de una red social. Al final el mensaje es el mismo. Estamos vinculando ese cuerpo muy delgado con ese dulce de aspecto porno, ¿no? De comida porno, como le llaman ahora, y haciendo entender que, bueno, que es que si tú te haces eso endulzado con crema de dátiles, pues es que te tiene que saciar tanto que si te quieres comer 3 es que tienes un problema, ¿no?
Y yo creo que nos cambiaría la visión de esos alimentos, verlos, pues llámalo como potencialmente adictivos, como quieras. A mí realmente es que no me hace falta utilizar la palabra adictivo, ¿no? Para mí los alimentos ultraprocesados o los alimentos ultraprocesados caseros son totalmente lo opuesto a lo que yo considero un alimento, y con eso tengo suficiente para no querérmelos meter en la boca. Pero bueno, cada uno tiene su visión de las cosas y a mí simplemente me parece interesante este tipo de debates y me apetecía traerlo al canal con toda su riqueza para no lanzar mis mensajes sesgados o los que mi memoria pueda retener, y que tengáis una visión completa de lo que es este debate, que creo que está muy bien reflejado en este artículo. Ya sé que lo he leído así como rapidillo, que a veces me he estado repitiendo y tal, y os digo que me duele un poco la cabeza, pero creo que sí que os sirve, y sobre todo a los que os interese mucho, como os lo voy a dejar ahí para descargarlo, lo podéis leer, la postura de por qué sí puede ayudar el concepto de adicción a la comida para entender o para tomar medidas de salud públicas, incluso para los tratamientos de sobrealimentación y de obesidad, ¿no? O por qué no, pues ya depende, ¿no?, de cómo cada uno de vosotros lo vea, porque hay matices, no tiene que ser adicción, puede ser otra cosa. Y ya digo, es que a mí el concepto de adicción en sí mismo, no solo por la comida, no me parece que sea a lo mejor muy representativo, y lo importante al final del lenguaje pues es entendernos y que nos sirva para algo, ¿no? Así que nada, que muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana.